Gálatas 5:13 al 15. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Amén. Paz a vosotros, queridos hermanos. Hemos leído nuestra lectura base del tema de este día. Sean muy bienvenidos a este espacio de edificación, en donde cada mañana escuchamos la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar presentes en estos momentos y bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Bondadoso Dios que estás en el cielo, Padre poderoso, bueno y grande Dios. En esta mañana, Padre, estamos delante de tu divina presencia en humildad, pidiéndote primeramente perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras omisiones delante de ti, Señor. Te damos las gracias porque por medio de estos espacios, Señor, tú nos permites identificar y entender, Padre bueno, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, Padre, queremos suplicarte porque tú bendigas, Señor, tu palabra, porque tú confirmes en cada corazón que ha de escucharla, Señor, porque tú nos permites esa transformación desde lo más profundo de nuestro ser, y que cada día, Padre, podamos ser verdaderamente hijos tuyos. Bondadoso Dios, te suplico que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor, y que toques los corazones y las conciencias, Señor, para que sean, Padre bueno, elevadas a ti nada más las gratitudes y todo lo que nosotros hagamos y seamos, Señor. Para la gloria de tu nombre en esta mañana, Señor, te suplico que seas tú quien ministre, que seas tú quien guíe, que seas tú quien hable, Señor, por medio de esta tu sierva, Padre. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, Señor, sino que siempre sea, Padre poderoso, tu palabra y tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos y suplicamos todo esto. Amén y amén. Continuamos, amados hermanos, con nuestro eslogan mensual. Gálatas, el corazón del Evangelio. Ya estamos en una tercera semana y seguimos con las epístolas, con un subtema: la vida y el camino del creyente, libre y espiritual. Tema de hoy: la gran ley de la vida. Del creyente, el amor. Hoy, viernes 16 de enero del 2026, ya hemos dado lectura a nuestro texto base que se encuentra en Gálatas 5:13 al 15. Pablo en este pasaje, hermanos, nos recuerda que hemos sido llamados a la libertad en Cristo. Pero esa libertad no es licencia para pecar, sino para poder vivir en el Espíritu. Pablo nos aclara que la libertad en Cristo no significa hacer lo que uno quiere, ni usarla como excusa para pecar, pues la verdadera libertad es ser libre del poder del pecado y vivir guiados por el Espíritu. Este pasaje da inicio a la última sección de los Gálatas. Hasta ahora todo tuvo que ver con la doctrina. Ahora, Pablo comienza a tratar los asuntos prácticos de todos los días del creyente. Pablo tiene 6 temas prácticos que los vamos a englobar en la vida y el camino del creyente, libre y espiritual, que es lo que estamos viendo en nuestro eslogan. Y hoy, como les comenté, nuestro tema en particular lleva como título la gran ley de la vida del creyente, el amor. Ser libres es para vencer las pasiones e impulsos de la carne, que incesantemente libran una guerra.
libre de los impulsos de la carne que incesantemente, libran esa guerra en contra del criterio de cada persona. Pero nosotros los creyentes somos personas conscientes que no son nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, quien nos permitirá discernir esta gran diferencia. Vamos a ver cuatro puntos en este tema, hermanos. El primero es libertad en contraposición a la licencia. El segundo es el amor es servir a los demás. El tercero, el amor es no ofender, sino ocuparse del prójimo. Y el cuarto es el amor no es morder ni devorarse unos a otros. El creyente no camina en el pecado, puesto que ama a Dios y ama a su prójimo. El creyente anda y vive bajo la más grande de las leyes, la ley del amor. Y el amor será la guía de nuestra vida en el camino de cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos entregado nuestra vida a su servicio y los que queremos vivir conforme a su voluntad en esta tierra. Entonces, amados hermanos, vamos a dar inicio con el primer punto, que es esta: la ley en contraposición a la fe del amor, porque hay libertad, pero está en contraposición a la licencia de lo que es permitido y de lo que no nos es permitido. Porque la libertad cristiana no es licencia para la carne, sino para poder amar. Bien, ya nos ha quedado claro en todos los anteriores temas y bien establecido que nosotros los creyentes no vivimos ni tampoco estamos siendo guiados por el cumplimiento de la ley para poder ser salvos. Nosotros los creyentes sabemos que Dios nos ha amado mucho, nos ama tanto, que entregó a su Hijo único para que todas las obras de la carne fueran sometidas en ese poder del Hijo amado. Porque Jesucristo murió por nosotros, cargando toda sentencia de esa ley. Y cuando una persona cree esto acerca de Cristo, Él se convierte en su Salvador. Entonces, Dios toma la fe de este hombre y comienza a contarlo como justicia, como justificado, como redimido. Entonces el hombre se vuelve aceptable ante Dios, pero no por méritos propios, no por obras como lo hemos visto. Él se vuelve aceptable ante Dios porque ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Porque es aceptable ante Dios, porque Cristo lo ha liberado de toda esa lucha continua por querer ser mejor, por querer ser aceptado antes de haber aceptado a Cristo. Como ya lo hemos visto, después de ser creyente y haber aceptado a Cristo, ahora ya no vienen las obras para ser justificados, no, ahora vienen las obras dignas de arrepentimiento. Y esto es una vida diferente para gloria de nuestro Dios. Pero hay dos peligros, hermanos, que podemos enfrentar en esta licencia, en esta libertad que nos da Cristo. Y esto nos permite realizarnos una pregunta, porque entonces si Cristo nos libera ya de la ley, ¿esto significa que una persona puede creer en Cristo y luego vivir como quiera, haciendo sus propias cosas a su manera? ¿Puede usar su libertad como una ocasión para salir y satisfacer la carne, sabiendo que Dios lo perdonará siempre? ¿Puede una persona continuar buscando las cosas del mundo y dejar de lado los deseos y la lujuria de la carne? ¿Puede creer en Cristo y aún así vivir de forma mundana?
No, hermanos, no, 1000 veces no. Esto también nos declara la Escritura. Una persona que piensa y declara de esta forma y con esta idea, no ha creído, no ha entendido y no ha comprendido lo que es la verdadera libertad. Porque el creer verdaderamente en Cristo significa una creencia, una fe de compromiso. Creer en algo con la vida misma de uno. Creer en Cristo y comprometer tu vida completa en Cristo. Simplemente pensemos sobre esto durante un instante. Y entonces nos resultará perfectamente claro. Porque si un creyente no está dispuesto a comprometer su vida a Cristo, entonces no cree realmente en Cristo. Pues no podría creer en Él si duda. Si aún va sobre esos deseos de la carne. Porque debemos creer realmente y seguir completamente en ejemplo la vida de Jesús. El siguiente peligro también es querer limitar el amor. Porque una persona que cree en Cristo es liberado del pecado. Pero si no comprende lo que es el amor, pues este tema del amor es el pasaje central de nuestro tema de hoy. Porque el verdadero creyente, amados hermanos, es liberado de tener que garantizarse una aprobación de Dios por medio de obras. Él tiene que ser aprobado por Dios por medio del amor. Y ya ha sido aprobado por medio del amor mismo de Dios, dando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Entonces, el amor es la única exigencia que se nos pide a nosotros los creyentes, tanto para Dios, como para nosotros, como para nuestros semejantes. El creyente no necesita limitaciones. Hoy hay por lo menos, dos razones para esto. Porque Dios nos ha amado. Y ya lo hemos dicho en reiteradas veces. El amor de Dios nos tiene que atraer para amarlo a Él y amar a todo lo que nos rodea, a todos nuestros hermanos y a nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso vemos, hermanos, que el amor comprende todos los mandamientos de Dios. Jesús mismo lo ha dicho, y el hecho se ve claramente en cada punto de estos pasajes. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 y 40. Entonces, amados hermanos, podemos entender y pasar al segundo punto, porque el amor es servicio. Es servicio y se demuestra en servicio. Porque amor es servir a los demás. Y este amor no se queda en palabras, sino que se expresa en servicio,
Jesús mismo nos dio ejemplo. Servir es la forma más concreta de amar. Porque si cada creyente se mueve en Cristo y tiene su ser en Cristo, el amor de Cristo es su ley y su única limitación. ¿Por qué? Porque Cristo amó al creyente, lo sirvió y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros los creyentes en Él. Y nosotros lo sabemos. Por lo tanto, si cada uno de nosotros ama a Cristo con todo su corazón y con toda la vida, también deseamos complacer a Cristo. Y entonces buscaremos hacer todo lo que Él hizo para servirlo, pero también para servirnos unos a otros. Y este es justo el punto. ¿Cómo puede un creyente servir a Cristo? Una interesante pregunta. Pues entonces lo sirve haciendo exactamente lo que hizo Cristo: amar y servir a los demás. Una persona que ama no actúa como un tirano, como un amo, por sobre los demás, porque lo sirve y le ayuda, le demuestra benignidad y bondad, le expresa preocupación y le da cuidado, y le demuestra compasión y empatía. Esto es lo que hace un verdadero creyente, amados hermanos, porque esto es lo que Cristo hizo con nosotros. Porque quien verdaderamente ama se identifica como una persona, se identifica con ellos, con cada uno de sus iguales, baja al nivel donde está la persona dolida y necesitada, incluso aún más debajo de donde está, y lo ayuda, y lo ministra, y lo sirve. Y esto, hermanos, es lo que nos cuesta a muchos de nosotros los creyentes. Y debemos de entender que el amor sirve siempre. El amor abre los brazos para hacer lo que pueda por la otra persona. Y más aún, hasta lo que no está en sus manos. Nunca abandona. Nunca desecha a nadie, pensando que no va a entender, que no vale la pena el esfuerzo, no merece la ayuda, que es demasiado negligente, inmoral, poco instruido, no reconoce, no agradece. No, amados hermanos, eso no nos debe de tener, porque Jesús no piensa así de nosotros. ¿Se imagina si Jesús pensara así de nosotros? Nosotros no somos buenos, y todas esas deficiencias también las tenemos. Si Él pensase así, ¿desde cuándo ya hubiésemos sido desechados, amados hermanos? Sin embargo, su misericordia es nueva cada mañana, y su amor y su bondad nos redime y nos perdona. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que actuar con los que son nuestros hermanos, los que no están aún en Cristo, y traerlos hacia Él. Por eso, Jesús les dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese pasaje debe de ser un eslogan en nuestra vida. Si Él mismo no vino a ser servido, ¿por qué queremos nosotros que todo el mundo nos sirva? Por eso también Jesús les dijo a sus discípulos, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43, 44. El siguiente punto es: el amor no ofende, sino que se ocupa del prójimo. Se ocupa tanto como de uno mismo. Si cada uno de nosotros los creyentes nos ocupáramos de todos los demás como nos ocupamos de nosotros mismos, sería
muy diferente. Y este es el motivo por el cual el amor cumple con toda la ley. El amor no se aprovecha de los demás. El amor no usa a otras personas para satisfacer el propósito propio, ni para satisfacer codicias, ni propósitos propios. El amor no herirá a alguien más de lo que quisiéramos que a nosotros nos hirieran, ¿verdad? El amor comprende muchas acciones, amados hermanos, y no solo son conceptos, sino son acciones prácticas que nos quedan claras en 1 Corintios 13, 4, 7, que es muy conocido como el pasaje del amor. Y si analizamos cada uno de los versículos, nos damos cuenta que no nada más son teorías, sino que son consejos prácticos en nuestra vida, acciones que debemos realizar. Porque así como dice que el amor es sufrimiento, es sufrido, tolera, es paciente, el amor es benigno, el amor no envidia, no es celoso, el amor no se vanagloria, o sea, no alardea, no fanfarronea, sino que el amor se da sin más limitantes. También dice que el amor no se comporta inadecuadamente. El amor no busca lo suyo, el amor no piensa con maldad, no elabora ni planifica ningún pensamiento malo en contra de su hermano, y etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver claramente cada uno de esos conceptos prácticos que nos trae 1 Corintios en 13, tocante a las acciones prácticas que el amor nos tiene que llevar. Y la palabra también nos dice y nos insta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa sí es una deuda que debemos de tener. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. También nos dice Romanos 13, 8, 10. Y entonces esta exhortación de Pablo a los Gálatas también nos lleva, amados hermanos, al cuarto punto, que dice: el amor no muerde ni devora unos a otros. Pablo aquí usa una imagen fuerte en el verso 15. Como dos fieras, cuando hay pleitos, cuando hay críticas y divisiones. Hay una frase muy coloquial cuando están, no sé, a nosotros cuando a veces entre hermanos más chicos a veces discutíamos, peleábamos, mi madre nos decía, no estén como perros y gatos, ¿no? O sea, entonces algo así quería ilustrar el apóstol Pablo, como dos fieras cuando pelean. Cuando hay pleitos y críticas, divisiones, los creyentes se devoran entre sí, se muerden, se critican, se ofenden. Pero aquí Pablo les dice, pero cuiden de no destruirse. Dice el versículo último de nuestra exhortación. Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y nos recomienda eso, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el amor respeta y cubre las faltas. El amor deja pasar la ofensa. El amor evita la crítica destructiva y las rivalidades entre los hermanos. El amor respeta a la otra persona sin importar quién es o lo que ha hecho. El amor no muerde, no devora a los demás de ninguna manera. El amor no golpea, no calumnia, no critica, no chismorrea, no condena a nadie, amados hermanos. No acusa, no explota, no expone, no codicia, tampoco maltrata.
no toma lo que no es suyo y no lastima. Por eso la palabra de Dios nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 20, 21. Entonces, mis queridos hermanos, la vida del creyente se resume en libertad para amar y servir, resistiendo las obras de la carne, manifestando el fruto del Espíritu, restaurando al caído. El amor es la fuerza que guía, que protege y edifica. Es el sello visible de la fe verdadera. Cuando nosotros los creyentes vivimos en esa dimensión del amor, nuestra vida entonces se convierte en un testimonio poderoso de la obra de Cristo, en una libertad que no destruye, sino que construye, un amor que no hiere, sino que sana, una fe que no divide, sino que une, haciendo siempre el bien y gloriándose únicamente en la cruz de Cristo, no en nada personal, sino únicamente en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en el ejemplo más grande de amor. Oremos. Dios de amor, Dios de bondad, Padre poderoso y misericordioso, te damos las gracias, te damos gloria y te damos honra. Gracias infinitas, Padre, por esta bella palabra que nos confronta, que nos enseña, Señor, y nos hace ubicarnos si verdaderamente te amamos, Cristo, si verdaderamente te amamos, Dios. Que nuestro afán no sea el cumplimiento de ritos, de costumbres, de hábitos, Señor, que lejos a veces de edificarnos, son ocasiones para dañar a otros, para limitar, para ofender, para señalar y juzgar. Que esta palabra hoy, Señor, nos enseñe cómo nuestro amado Jesús nos ha amado y nos haga entender, Padre, cómo verdaderamente tenemos que amarnos y amar a nuestro prójimo. Gracias, Jesús, porque en tu cruz nos diste verdadera libertad. No libertad al pecado, no libertad al mal, sino libertad al amor. Ayúdanos, Jesús, a no usar esa libertad como ocasión para la carne, para dañarnos, para ofendernos, para mordernos y destruirnos unos a otros, sino para servirnos en amor y con amor. Enséñanos, Jesús, a cuidar de nuestro prójimo como de nosotros mismos y a evitar toda palabra, toda acción que destruya esa hermandad, esa unidad. Que tu Espíritu produzca en nosotros un amor sincero que edifique, restaure y glorifique tu nombre. Gracias, poderoso Dios. Gracias por enseñarnos que tu amor cuida y se ocupa de nosotros, así como nosotros nos tenemos que ocupar de nuestro prójimo. Porque amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa cuidar de él con la misma dedicación con la que cuidamos de nosotros. Tu amor no hiere, tu amor no lastima.
Ayúdanos, Jesús amado, y que tu Espíritu produzca en nosotros un amor sincero, que edifique, restaure y glorifique cada día tu nombre. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre suplicando todas estas cosas. Hoy y siempre seas bendecido y glorificado, amado Dios y amado Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que nuestro Dios bendiga su vida, que nuestro Dios nos guíe y nos permita vivir en ese amor, en esa libertad del amor, en esa conciencia completa de amarnos los unos a los otros. Estuvo con ustedes en esta mañana su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros. Bendecido día.